Muy buenos días, hermanos. Feliz sábado a todos y a aquellos que también se han unido con nosotros a través de Facebook Live. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus bendiciones. Bendícenos y ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, estamos estudiando la lección número 4, el costo del descanso. Y vamos a tomar como referencia 2 de Samuel, capítulo 11, capítulo 12, y también vamos a tener el Salmo 51. Va a ser la base de nuestro estudio. Así que si usted quiere comenzar a ayudarnos a leer algunos versículos, capítulo 11 y capítulo 12. Y también vamos a leer el Salmo 51. Ahí se va a centrar nuestro estudio. Willy, ¿puede poner a contar los minutos? Por favor. Leemos el Salmo 51:10, que es el versículo de memoria. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Lo primero que debemos tomar en cuenta cuando hablamos del descanso, del costo, muchos se desesperan por encontrar un poco de paz y tranquilidad. También están dispuestos a pagar muchísimo dinero por eso. Pero el verdadero descanso también tiene un costo. Dios pagó todo para salvarnos a nosotros y darnos descanso espiritual. Los especialistas hacen trucos, hacen diferentes maneras para ver si logran llenar el vacío existencial que tienen los seres humanos. Sin embargo, es imposible, porque ese vacío no está en un lugar ni está en los seres humanos. Ese vacío solamente lo llena Dios. Por eso San Agustín de Hipona dijo: nos ha hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y eso es una verdad increíble. Ahora, vamos a ver cuál es el recorrido temático de esta lección. Número 1, el recorrido temático es el reposo del alma, de la mente y del cuerpo tiene un precio. Dios lo pagó por ti. Y ese precio requiere la ayuda de Dios, porque Dios es el que nos hace a nosotros humildes. Dios es el que provoca en nosotros el arrepentimiento, la confesión, la conversión. Y todo eso lo hace el Señor y lo hace a través de Jesucristo. Y si se lo permitimos y lo dejamos que trabaje en nosotros, hará todas esas transformaciones a través del poder de su Espíritu Santo. Segundo, el pecado en toda su forma es la polilla de la vida. Corroe. Nosotros, todos los seres humanos, hemos nacido ¿de qué? En el pecado. Aun si no lo percibimos, impide el reposo. Porque el reposo no está en nosotros, como dije anteriormente, o en algún lugar aquí en el planeta Tierra. Nuestro reposo es nuestro Dios. Y tercero, el tercer punto, el reposo es esencial para una buena calidad de vida. Regenera el ser completo. Cuando Dios recrea una nueva vida en ti, porque has nacido de nuevo, porque naciste muerto en pecado. Ahora, enseñar ese nacimiento que Dios ha regenerado en ti, eso se llama misión, compartir el gozo de la salvación, y también significa estar ante la presencia de Dios. Ahora vamos a ir a 2 de Samuel. 2 de Samuel, capítulo 11, 1 al 5. Y queremos ver qué fue lo que sucedió y qué gran pecado cometió David. ¿Por qué él pecó? Vamos a leer allí esos versículos. ¿Quién está dispuesto a leer 2 de Samuel del capítulo 11, 1 al 5? ¿Alguien en particular? ¿Hermana? Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde,
que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Geteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacer saber a David diciendo: estoy encinta. Bueno, puede ser un pecado de esa naturaleza podría ocultarse si no hubiese tenido qué cosa, el embarazo, ¿verdad? Pero ahora que está el embarazo, que ya no se puede ocultar el problema, ¿qué le parecería? Y el marido no está aquí, está en la guerra. Ustedes pueden notar, hermano, ¿qué usted puede notar en esta situación que se le ocurre a David? ¿Cómo fue que el pecado comenzó en él? ¿Alguien me puede explicar el procedimiento? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuáles fueron los pasos que él dio? Esa era no ir a la guerra y quedarse en casa. No ir a la guerra y quedarse en casa es una falta de respeto al ejército, porque se supone que el rey inspiraba a los soldados. Ajá. Y le daba Él valentía. tenía que ir. Tenía que ir, esa era su Ajá. responsabilidad. Ok, ¿qué otra cosa? Se puso a codiciar a la señora, la miró, la vio bañándose, y no solamente eso, sino que involucró a su siervo y fue a preguntar. Y después que supo, aún así, hizo lo que hizo. Y después de lo que hizo, es un caso realmente lamentable, se entera de que la señora está embarazada. Y entonces ahora hay una situación peligrosa. Porque hay que entender una cosa, hermanos. Un rey no es una persona común, si ustedes lo pueden notar. El rey tenía un poder absoluto en esa época. Podía decapitar a quien le quisiera, matar a quien... Y estaba supuestamente bien, ¿no? Tenía la autoridad absoluta. Sin embargo, aquí vemos, en el caso de esta situación, que ante Dios usted no puede violar la ley. No importa el poder humano que usted tenga aquí en la tierra. Usted está sometido a la ley de Dios. Y eso no es el hecho de que usted sea un rey no le da la autoridad para hacer lo que usted quiera en el poder, porque Dios observa todo lo que está pasando. Y esa situación con Betsabé ante Dios no pasó desapercibida. Ahora, en los versículos siguientes, ¿cómo, ahora que pequé, qué hago? ¿Qué hago ahora que pequé? ¿Cómo trató David de encubrir su pecado? Vamos a resumir esto diciéndome, pues ya todo se sabe la historia. ¿Qué fue lo que hizo David? ¿Alguien me puede resumir? Quiso solucionar el problema. Espera el micrófono, hermana. ¿Perdón? Quiso él solucionar el problema a su manera. ¿Qué fue lo que hizo? Queriendo mandar al esposo de Betsabé a dormir con ella para encubrir el pecado, pues para que pensara que era de él el niño que estaba esperando. Ok, yo quiero que me lean los versículos 11, el versículo 11 de ese capítulo, del capítulo que estamos leyendo. ¿Usted lo puede leer ahí mismo, hermana? ¿Qué fue lo que hizo David? Trató de emborracharlo, trató de hacer todas esas cosas. ¿Y qué le contestó Urías a David? Versículo 11. ¿El 11? Sí, el 11. El 11. De ahí mismo el capítulo 11, versículo 11. Oh, ok. Ok, dice. Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Ok, ahí está bien, hermana. Note la integridad de este señor. El arca de Dios está bajo tienda. Es decir, lo primero que Joab tomó en cuenta fue a Dios. Digo, Urías.
Urías toma en cuenta a Dios. ¿Cómo yo, sabiendo que Dios es el Señor, voy a descuidar el santuario? Voy a descuidar el reino, voy a descuidar el país y me voy a ir a mi casa a comer y dormir con mi mujer y a beber, emborracharme. Es decir, que la integridad. Y aparte de esto, la Biblia dice que él era hitita. Un hitita era de esos que habitaban como en Turquía. No era israelita 100%, sino que era extranjero. Pero era un extranjero que servía ¿a quién? A Jehová. Ahora, ya que este señor no quiso hacer lo que David le dijo, ¿verdad? No se quiso emborrachar, no quiso irse a dormir con su señora. Entonces, dice la Biblia, lo voy a resumir por asunto de tiempo, que David mandó a matar a Urías. Vamos a leer los versículos 13 por ahí en adelante, donde menciona la orden de que él manda a matar a Urías. Por lo menos ese versículo, donde él le mandó una carta, le mandó una misiva y dice, mira, ¿lo mandó a qué? A ejecutar con una misiva que el mismo Urías que no abrió. Y allí Jehová lo colocó ¿dónde? En el primer lugar. Y después que él le mandó a decir a David que lo desamparara. ¿Y qué pasó? Murió. Entonces, hermano, nótese que David tiene todo un proceso para ocultar sus pecados. La caída de él fue la consecuencia de un cúmulo de errores encadenados. Primero, no cumple su rol de rey. Segundo, no aparta de su vista, sino que se recreó en la tentación. Tercero, buscó la manera de hacer realidad su deseo. Cuarto, consumó su pecado. Durmió con la señora. Quinto, intentó ocultar su pecado engañando a un hombre bueno. Y ya ustedes leyeron los versículos. Después de eso, quiso forzar a Urías que se emborrachara también. Ordenó su asesinato. Está en los versículos del 14 en adelante, del capítulo 11. Y por último, se casó con la señora después que murió el hombre. Es un descarado. Eso es lo que David ahí en esa situación. Después que es un pecador fragante. Ahora, ¿qué hizo Dios? Porque usted cree que Dios se quedó de brazos cruzados mirando a una persona que él designó, que él lo llamó de las ovejas a cuidar a su pueblo, y que este pervertido, porque David se convirtió en un asesino, violó más de 5 mandamientos para hacer esa perversidad. ¿Qué creen que hizo Dios? Vamos a leer en 2 Samuel, capítulo 12, los versículos 1 al 5, al 6. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Alguien quiere leer esos versículos? El capítulo 12, 1 al 5. Está en la pantalla. Dice, Jehová envió a Natán, a David, y viniendo a él, le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su boca, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y le preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, el que tal cosa es digno de muerte.
y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Versículo 6. La historia del profeta Natán tiene que ver también con corderos, ovejas. Y David conocía muy bien las historias y sabía lo que podía ser una persona rica y lo que era ser un pobre. Y cuando David oye esto, se alarma. Pero en 2 Samuel 12:7, ¿alguien lo puede leer ese versículo? ¿Qué fue lo que le dijo a Natán? Dice el 7. Entonces replicó Natán a David: Tú eres ese hombre. Así dice el Eterno, Dios de Israel. Yo te ungí por rey de Israel y te libré de manos de Saúl. Léame el versículo 13 ahí mismo de una vez. El 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra el Eterno. Y Natán respondió a David: También el Eterno ha perdonado tu pecado, no morirás. Ok. ¿Por qué creen que David dijo pequé contra Jehová? Y nótese también que en el caso de Urías, él decía que no podía dejar el arca del pacto sola. ¿Se acuerdan? Nota la importancia de la presencia de Dios era el arca del pacto en Israel. Él no podía abandonar a Dios o su arca para irse a dormir con su mujer y emborracharse en medio de la guerra. Y ahora David dice que él pecó contra Jehová. ¿Por qué David dice eso? Si el pecado fue contra Betsabé y Urías, primeramente. ¿Por qué aquí David dice que pecó contra Jehová? ¿Alguien me puede decir? Hermano, Sí. todo lo que nosotros hacemos ofendemos a Dios, porque Dios ha depositado en nosotros una responsabilidad. Por ejemplo, Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz para redimirnos. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es portarnos bien, acatar todos sus estatutos, sus mandamientos, ¿verdad? Como en correspondencia de ese detalle hermoso que tuvo Dios para la humanidad. Cada vez que nosotros hacemos algo inapropiado, nosotros clavamos a Jesús, el cuerpo de Jesús en la cruz. Y esto fue lo que hizo David. Pero lo bonito de David, hermano, es que él asume con responsabilidad, no como Adán, que Adán cuando fue descubierto en el pecado, él se escondió, huyó, se excusó, que la mujer que me diste y todo eso. Pero vemos a David que él está asumiendo, enfrentando, reconociendo su pecado y reconociendo la soberanía de Dios, ¿verdad? Ahora, hermana, le voy a hacer una pregunta ahí mismo, ya que usted está ahí. Ahora que el pecado le quita a uno el reposo y la paz, ¿qué mecanismo comienza a actuar en nosotros? Inmediatamente cometemos un pecado como el que cometió David. Póngase a pensar. Usted cometió asesinato, mató, hizo todas esas cosas. Y póngase usted ahora en el papel de David. ¿Cuál sería su sentimiento? Pues la conciencia me diría a mí: pecaste. Es una Tienes horrible, que pagar. Tienes que pagar, o sea, tengo que enfrentar asumir las consecuencias de mis actos. Ahora, y si Eso. Dios le dice a usted, ahora que usted está ahí, te he redimido, te he perdonado, ¿cree que todo quedó ahí, borrón y cuenta nueva? Dios me perdona, pero las consecuencias yo las tengo que sufrir, porque así fue con Adán y Eva. Él los perdonó. ¿Por qué los perdonó? Porque más tarde mandó un redentor. Pero te perdono, pero tienes que salir de acá. O sea, tienes que asumir las consecuencias de tu pecado. Ok, déjemelo ahí, hermana, y quisiera que leyéramos, ahora que usted pone ese contexto ahí, 2 Samuel capítulo 12, versículos 10 al 12. ¿Será que Dios, después que te ha redimido, te hace borrón y cuenta nueva? Quiero que alguien me lea esos 2 versículos. 2 Samuel 12, 10 al 12.
Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Ok. Si ustedes pueden ver, la vida de David comenzó a convertirse en un desastre. Realmente un desastre familiar. Primero, encontramos que el hijo de él, que se llama Amnón, violó a su hermana Tamar. Tamar era hermana de padre y madre de Absalón. Absalón, que era hijo de David, mató a Amnón. Después de eso, Absalón se rebeló contra David, le hizo guerra para tumbarlo del reino. Y no solamente eso, Absalón se acostó con todas las mujeres concubinas de David. Con todas las concubinas del reino, al público, que todo el mundo lo viera. Se puso un techo para que todo el mundo lo viera. Y aparte de eso, también encontramos el cuarto hijo que muere. Muere el hijo de Urías hitita. Muere Amnón, muere Absalón y muere también Adonías. Es decir, que 4 hijos de David murieron como consecuencia de un pecado, así. Para que ustedes vean la situación y Dios le dijo que iban a morir varios, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí, aunque Dios te perdona inmediatamente tu pecado, tú sufres la consecuencia del pecado. Y a David Dios lo pasó por alto. Y no solamente eso, si usted lee la genealogía de Jesucristo, en Mateo dice que David, lo de Urías, ¿se acuerdan? Lo menciona. Y se aparece eso en David, que derramó sangre. Por eso David no pudo construir el santuario, sino Salomón. Por ese pecado tan grave. Entonces, Dios te da el perdón, pero también Dios cumple su palabra. Porque David fue, hermano, un adúltero, un manipulador y un asesino. Ahora, ¿cree tú que Dios también podría perdonar tus más horribles pecados? ¿Tus más horribles barbaridades? Porque la gente puede entrar en lo que se llama la concupiscencia del pecado sin control, sexual y de todo tipo. Sin embargo, Dios perdonó a David y Dios puede perdonar a todo aquel que sea sinceramente que quiera venir al Señor. Por eso, vamos a leer brevemente el Salmo 5, 1 al 6. Lo voy a leer yo mismo para ganar tiempo. Ten piedad de mí, el Salmo 51. Comienzo a leer, versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus pecados, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y limpia de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tu juicio. He aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Ese salmo es la confesión del asesinato de David cuando mató a Urías y además tomó a Betsabé su esposa. Como usted puede ver, David comienza a decir que Dios tenga misericordia de él porque él tiene todo tipo de maldad y que nació en pecado. Y que Dios es justo con lo que hace y que le reconozca su limpieza. Así que David está reconociendo que necesita un salvador, algo externo de él, que él no puede cambiarse a sí mismo. Él no puede limpiarse, porque es un adúltero, un manipulador, un asesino, y transgredió más de 5 mandamientos de los 10 mandamientos de Dios. Y la otra cosa que hace David aquí,
si leemos aquí los versículos 7 al 12, es que David no trató de excusarse ante Dios. Él era culpable. Pequé. Si Dios dijo que yo soy malo, pues yo soy malo, punto. Y eso es lo que debe hacer cada ser humano. Dios ha dicho que yo soy malo, y si Dios ha dicho que yo soy malo, yo soy malo. Para que Dios sea justo cuando juzga y limpio cuando declara una sentencia. Entonces en el Salmo 5, 7 al 12, dice allí: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y cuando habla aquí del hisopo, el hisopo se untaba en la sangre, especialmente cuando se mataba un corderito, se usaba la sangre para purificar el pecado. Pero aquí también se usaba el hisopo, especialmente en la purificación cuando una persona tenía lepra. David considera su pecado tan horrendo y tan oscuro y tan bajo que lo comparó con la lepra. Porque para eso se usaba el hisopo. Él estaba asqueroso del pecado. Y dice: mira, mi pecado, límpiame, Señor. Hazme oír el gozo y la alegría, porque había perdido el gozo de la conexión con Dios. Dios es el único que trae verdadero gozo y alegría en el ser humano. Y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Cuáles huesos? ¿Por qué Dios se ha abatido? Porque Dios se había apartado de David. Y si Dios se aparta de uno, entonces uno está como abatido, triste, tiene un vacío existencial. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Es decir, si cuando Dios esconde el rostro de nosotros es porque Dios se ha apartado. Por eso David quiere que Dios venga a donde él de nuevo. Por eso es que cuando Urías dice: el arca del pacto está aquí, la presencia de Dios está aquí, yo no puedo abandonar al Señor. Eso fue lo que Urías le dijo a David: el arca del pacto, la presencia de Dios está aquí, y yo como fiel siervo de Dios no descuido mis responsabilidades. Fue como una bofetada lo que le hizo Urías, una lección de integridad fue lo que hizo Urías con David. Otra cosa que David dice aquí es: cree en mí, oh Dios, su corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí, porque David tenía el espíritu destruido. Y al crear aquí, usa Baraj, que es el único, Dios es el único que puede recrearnos a nosotros. Dios es el único que puede alterar nuestra conducta, nuestras intenciones, todo lo que somos nosotros. Por eso usa aquí para crear. Y Dios lo que hace es que recrea, nace una nueva criatura. Por eso hablamos del nuevo nacimiento, en el cristianismo, porque cuando usted nace en este mundo, espiritualmente usted nace muerto. Y tiene que, otra vez, cuando Dios lo llama a la existencia, cuando usted acepta el evangelio, lo recrea, le coloca su Espíritu Santo. Y usted nace espiritualmente. No me eche delante de ti y no quite de mí tu Santo Espíritu. Si usted cuando nace en este mundo, nace sin la presencia de Dios ahora, David dice: ya que yo estaba contigo, no me quites tu presencia, dame tu Espíritu Santo. Es lo que está diciendo. Vuélveme el gozo de la salvación, porque él antes la tenía, ahora no la tiene. Vuélveme ese gozo. Lléname ese vacío. Y ponga espíritu noble dentro de mí. Todo eso es lo que David está refiriendo en el texto. Y si leemos las últimas partes del versículo, es impresionante. Voy a leer rápidamente, me quedan 2 minutos. Entonces, ¿qué haría David después que ha sido regenerado? ¿Qué es lo que usted debe hacer una persona regenerada? Compartir los beneficios, publicar ante el mundo lo que Dios ha hecho contigo, predicar. Entonces, después que tú hayas hecho todo eso conmigo, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. David dice eso. Líbrame de homicidio, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque Dios no quiere sacrificio que yo le daría, no quiere holocausto si yo soy un pecador. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? La obediencia. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el espíritu humilde, la persona que se arrepiente, que se convierte, la persona que acepta al Señor. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Por eso usted tiene que venir al Señor humillado, entregar su voluntad y que Dios lo transforme. Entonces te ganarán los sacrificios de justicia, el holocausto y ofrenda todo quemada. Entonces habrá bendición al pueblo de Dios. Lo que quiero decir con esto es que no importa lo destruido que tú seas, tu vida puede ser transformada si tú aceptas al Señor. Puede haber un cambio de una actitud asesina
maquiavélica, perversa, a un hijo y una hija de Dios transformada por el Espíritu de Dios. Todo ese vacío y sentencia que tienes tú en tu mente, ese estrés, ese deseo suicida que puedes tener, o asesino, o violador, o cualquier cosa mala que haya en tu vida, solamente el poder del Espíritu Santo te puede transformar si aceptas a Jesús. Por eso, confiesa tu pecado y dile a Dios, ten piedad de mí, ten misericordia de mí, porque el único que tiene misericordia es Dios. Y si usted acepta eso, entonces Dios transformará su vida. Por eso, en 1 Juan 1:9, la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si usted confiesa su pecado, si usted acepta al Creador de los cielos y la tierra, al Dios que nos dio el sábado y el Dios que nos da la vida, nos da el alimento y nos da todo lo que existe en este mundo y en el universo, Él no deja desamparados a sus hijos. Ojalá que Dios te guarde. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tus bendiciones y gracias por tu protección. Te pedimos que nos dirija en este día y nos guarde. En el nombre de Jesús. Amén.